Jamendo.com. Hola a todos. Eso le sonó a la palabra en 5 minutos, ¿cierto? Bienvenidos sean todos a esta lección número 7 del curso Inspiración. Vamos a hablar la segunda parte del tema afirmaciones en el Nuevo Testamento respecto a la inspiración, que es nuestro tema principal. Este estudio o esta lección continúa una discusión de los pasajes del Testamento que revelan que esos escritos fueron inspirados verbalmente, es decir, cada palabra elegida para comunicar sus verdades fueron seleccionadas de manera milagrosa, divina, por el Espíritu y fueron redactados por hombres a quienes él eligió o el Padre eligió para que fueran los autores materiales, los autores humanos de estos libros, ¿no? El texto inspirado es todo lo que tiene el hombre. Segunda de Timoteo 3:16 al 17, como bien sabemos, nos dice que están diseñados para que nosotros sepamos cuáles son todas las buenas obras que debemos realizar, que debemos conocer en primer lugar y que debemos realizar si es que queremos agradar a su autor. Todo está allí. Con ellas, con estas escrituras, podemos ser completos, podemos ser perfectos. No hay una obra buena que esté fuera de allí. Todas están abarcadas allí. Quizá, obviamente, en alguna ocasión, alguna área no estará descrita en lenguaje del primer siglo exactamente con el lenguaje que nosotros usamos hoy. Pero en principio, toda buena obra que realmente Dios la considere buena está ya revelada allí. Eso lo entendemos, eso lo sabemos muy bien y ya estando por la lección número 7 lo hemos enfatizado muchísimas veces. Sin embargo, habrá muchos que no han respetado ni respetan hoy la Biblia, algo que proviene de Dios. Esa falta de reverencia por la palabra de Dios incluso es evidente dentro de la iglesia del Señor cuando nosotros asistimos a los servicios de adoración. Y mencionaba brevemente esto en otra exposición. Cuando alguien dirige una oración, normalmente, incluso los niños ya saben que tienen que hacer silencio, que quedarse quietecitos, decimos acá en Panamá, queditos, dicen ustedes allá en Centroamérica, hasta que el hermano termine. Prácticamente hasta los niños lo saben, la mayoría lo sabe, y si no, pues se dan cuenta de que lo tienen que hacer porque los padres se lo hacen evidente. Normalmente cuando se está sirviendo y se está orando por la cena del Señor, lo mismo, incluso más, las personas están cantando, están reflexionando, como aconsejábamos en uno de los audios, algunos están buscando una lectura en la cual centrarse para reflexionar. Así que hay un gran silencio, hay un gran orden, hay una gran reverencia. Cuando se está alabando, igual, ¿no? Está todo el mundo tratando de hacer su mayor esfuerzo para entonar bien. La mayoría está concentrado en su himnario para no perder el hilo de lo que se está cantando. Y obviamente se está dando la ofrenda, pues cada uno está precisamente pensando en buscar ese dinero que trajo allí apartado, que ya tenía presupuestado y esperando que el hermano pase para colocarlo allí en la bandeja. O sea, que normalmente en todos estos actos hay una reverencia natural. Casi todos entienden y se comportan de una manera acorde a lo que está sucediendo. Pero esto no sucede cuando se predica la palabra, por lo menos no en la mayoría de las congregaciones y no en la mayoría de los hermanos. Los hermanos, cuando se está predicando, no se quedan quietos. Pareciera que en el momento que alguien empieza a exponer, es el momento de conversar, es el momento de saludar, incluso a gente que va llegando. Yo siempre he dicho que, haciendo pues, un breve paréntesis aquí, siempre he dicho que si yo estoy llegando tarde, yo ni siquiera voy a empezar a darle la mano a todos los que están en esas bancas donde yo voy llegando.
porque es que yo debo llegar tan calladito y debo llegar tan avergonzado de no haber sido lo suficientemente responsable o precavido para poder llegar con minutos antes y poder saludar a los que estuvieran allí, que cuando llego a destiempo, ese no es el momento para empezar a saludar, para preguntarle a todo el mundo cómo estás, viendo que hay alguien que está exponiendo un libro sagrado. Es el momento para que yo, calladito, busque el lugar donde menos distraiga a las personas, donde menos interrumpa y me siente allí tranquilito. Debería ser, pero no sucede. Entonces, muchas veces sucede, como mencionaba, que se empiezan a preguntar los textos y todo esto. Por eso, muchas veces trato de repetir cuando estoy exponiendo en un sermón, por ejemplo, repetir hasta 2 y hasta 3 veces con tal de no escuchar, porque es que se escucha clarito cuando alguien allá, Primera de Corintios, ¿qué? 7 qué, 7 qué, y en ese murmullo aquí, allá, si usted continúa explicando, resulta que ni ellos lo están escuchando, ni están permitiendo que otros escuchen. Entonces, por eso daba en la otra noche, la recomendación que lo mejor para evitar eso es que lleven donde anotar y que en el momento que uno está exponiendo, uno diga, vamos a Primera de Juan 2.15, Primera de Juan 2.15, usted primero copia. Después que usted lo copia, que ya lo tiene asegurado ahí, entonces usted abre el libro para empezar a buscarlo. Si a usted se le olvida, no tiene que hablarle a nadie al lado, interrumpiendo, siendo irreverente. Usted simplemente mira sus notas y ya sabe cuál es. Lo busca y lo empieza a leer. En todo caso, normalmente el expositor lo va a leer. Así que no hay ninguna excusa para estar interrumpiendo, para estarle preguntando a otro y de esa manera distrayendo. Pero se hace porque en el sentido, como decía, hay muy poca reverencia y peor, otros se duermen. Otros, ese es el momento que se acuerdan que tienen que ir al baño. Es el momento que se acuerdan que tienen que ir a buscar, porque ni siquiera muchas veces algunos, bueno, dije dos cosas contradictorias, muchas veces algunos llegan al local sin la Biblia y como saben que hay en el local, entonces a la hora que oyen que se cita algo, entonces que corren a la parte de atrás, al costado, donde lo tengan en su edificio, a buscar eso. Otra vez, están caminando, dando la espalda al expositor, distrayendo a todos los que miran a ver qué es lo que esta persona va a hacer, o a los que al ver lo que está haciendo, obviamente van también a murmurar entre ellos, porque ni siquiera pues a reprender, sino van a estarlo comentando con el de al lado. Y todo esto se presta, como decía, para mostrarle una falta total de respeto a la palabra de Dios. Entonces, no entiendo por qué, la verdad, lo vemos de esta manera, a menos que, como decía el otro día, ¿será que falta en nuestras congregaciones que nosotros tomemos estos temas y seamos más enfáticos con ellos? ¿Será que tienen que entender de qué se trata esto de una forma más profunda, más detallada, para que tengan mayor respeto y mayor reverencia? ¿Qué es más importante? ¿Que uno le hable a Dios a través de la oración? ¿Que uno alabe a Dios a través del canto? ¿O que Dios le hable a uno a través del mensaje de la palabra? ¿Qué será más importante? ¿Que yo le hable a Él o que Él me hable a mí? Quizá el estudio de la inspiración animará a cristianos a exaltar el mensaje y adquirir un nuevo y saludable respeto por la palabra de Dios, tanto la escrita como la predicada. Todos los escritores del Nuevo Testamento conocían la fuente de su mensaje y que únicamente la palabra de Dios, esa que se les había confiado a ellos, para enseñarla, para ser los depositarios de ella, solamente ella podía salvar. Ya hemos leído Romanos 1:16 al 17. La promesa de la inspiración se encuentra en cada escrito del Nuevo Testamento, como lo veremos más adelante en esta lección. Entonces vamos a ver algunos puntos respecto al tema de nuestra lección, de la segunda parte de nuestra lección, afirmaciones del Nuevo Testamento respecto a la inspiración. Primero, algunos escritores del Nuevo Testamento estaban enterados, estaban conscientes de que en la hermandad circulaban
escritos no inspirados. Incluso circulaban falsos escritos. Tanto había el que intentaba recopilar toda esta información y darla a conocer, pero no se informaba bien, no era un buen comunicador y terminaba a través de su escrito confundiendo a los hermanos o dejándolos con lagunas o añadiendo información que creían que iba allí y en realidad no. También estaban los que aprovechaban para transmitir a través de estos escritos algunas de sus doctrinas peculiares para que las personas creyeran que tenían que creer, para que las personas pensaran que tenían que creer doctrinas porque iban acompañadas o iban casadas con el relato o la narración. Ustedes saben que a estos libros generalmente se les llamó libros apócrifos, porque son libros que no tenían revelación, no tenían autoridad, pero circularon entre los hermanos. Incluso una cantidad considerable de ellos se ha podido conservar hasta nuestros días para poderlos analizar y estudiar y notar la gran diferencia que hay entre ellos y el texto sagrado. Pero vamos a leer un pasaje que se encuentra en Lucas 1:1 al 4 respecto a este punto de que algunos escritores del Nuevo Testamento sabían que en la hermandad circulaban escritos que eran incompetentes o que del todo eran falsos o que llevaban falsedad. Por lo tanto, era importante advertir a la hermandad y ellos proveer, obviamente con la dirección de un material sano, correcto, divino, verdadero. Dice Lucas, por favor, 1:1 al 4. Levante su manito y me colabora allí con la lectura, por favor. Lucas 1:1 al 4. A ver, hermano Steven. Dice de la siguiente manera, por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Bien, excelente. Lucas reconocía que había muchas, por llamarles así, novelas en circulación que pretendían explicar o contar la vida de Cristo. Pero Lucas contrastó sus escritos con aquellos escritos. Lucas afirmó poseer un conocimiento auténtico, verdadero, verificable, un entendimiento perfecto, porque era un testigo no solamente presencial de las obras, las maravillas que realizaron los apóstoles, también por la obra del Espíritu Santo, la enseñanza que dieron como guardianes de las enseñanzas de Jesús, sino también porque a él el Espíritu le autorizó como escritor a ser un testigo en ese sentido o dar un testimonio. Al afirmar esto, Lucas está atribuyéndose infalibilidad. Está diciendo, hay muchos que escriben, hay muchos que quieren contar la historia, pero yo te la voy a contar sin error. Yo te la voy a contar teniendo un conocimiento garantizado divinamente. Eso es infalibilidad. Eso, reclamar infalibilidad en un escrito, solamente lo puede hacer alguien que sabe que está siendo inspirado de manera sobrenatural por Dios. Para Lucas como médico, sabemos que era médico por lo que dice Pablo en Colosenses 4:14, comenzar su relato de la vida dirigiéndose a un individuo en particular era demostrar la costumbre de la época, porque en el clásico de ese periodo,
los historiadores griegos, por ejemplo, como Heródoto, Tucídides y Polibio, todos dedicaban su escrito, dedicaban su investigación a una persona destacada. Lo mismo que hizo en este caso Lucas. Y al utilizar este mismo estilo, que de hecho era un estilo común, note que no era el estilo sagrado generalmente, era el estilo común. Pero al hacerlo, Lucas demuestra que humanamente él era una persona que contaba con un excelente trasfondo académico, porque mire los nombres que acabamos de mencionar, ante los cuales él se iguala o está en paralelo con ellos en el sentido del estilo. Pero Lucas no se va a apoyar en eso, o sea, no escribe todos estos relatos, no recopila toda esta información porque es un médico, porque estudió, no, lo hace basándose en la inspiración respecto a su mensaje. Lucas comienza su relato especificando la frase desde el principio, refiriéndose con esto a desde el nacimiento de Jesús, y detalla la vida más grandiosa que haya vivido sobre la tierra. Lucas parece insistir en que él escribía para cortar de raíz el error que se estaba propagando a través de esos materiales sin inspiración que, como mencionaba, estaban circulando ya en la hermandad. Así que muy interesante la afirmación del Nuevo Testamento a través de Lucas en Lucas 1:1 al 4. Continuamos, vamos a ver otras afirmaciones para luego tener un panorama general. Número 2. Los escritores bíblicos advirtieron acerca de las alteraciones del texto y mediante esas advertencias implicaron que el mensaje no era suyo, sino de Dios. Muy importante. Al hablar ellos de que podía venir alguien que intentara cambiar el mensaje o que había personas que lo estaban haciendo, implicaban que había un mensaje único que no podía ser enseñado de otra manera, no podía ser comunicado con otros mandamientos, con otros preceptos o acompañado con otras costumbres o creencias de las religiones y de las situaciones académicas que reinaban en el momento, ni mucho después. Afirman que lo que ellos escriben y lo que ellos han comunicado tiene que ser conservado para siempre, sin ninguna alteración. Solamente vas a pedir esto si tú consideras que el mensaje que has recibido para comunicar es un mensaje sagrado. Y un mensaje sagrado viene a ti por inspiración. Vamos, por ejemplo, a leer Apocalipsis 22, 18 y 19, un texto que recordamos bien, pero por favor vamos a leerlo una vez más. Apocalipsis 22, 18 y 19. Levante su mano y nos ayude con la lectura, por favor. A ver, hay días que se pierde la lectura. Hoy los veo fríos. ¿Será que llovió en toda Centroamérica hoy? Hoy fue muy lluvioso acá en mi tierra. Hermano Josué levantó la mano primero que Steven, así que Steven lo dejamos para la siguiente lectura. Apocalipsis 22, 18 y 19, por favor, Josué. Ok, dice así. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. El que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Ven, gracias, Josué. La advertencia en el último pasaje es severa y está dirigida no únicamente a los críticos textuales, quienes pudieran tomar decisiones respecto a la variación que a veces hay en los manuscritos cuando están haciendo una traducción. Tanto en aquel momento, los amanuenses o los escribas que hacían las copias manualmente del Nuevo Testamento, no solamente se refiere a ellos, también se refiere, dice, a todo aquel que oye. Este libro,
Apocalipsis o Revelación, fue dirigido originalmente a las 7 congregaciones de la Iglesia de Cristo en Asia, una provincia que hoy prácticamente es todo lo que representa Turquía, Asia Menor, y dice que este libro debía leerse en voz alta. Ahí sí le voy a pedir la ayuda a nuestro hermano Steven con Apocalipsis 1, al 3, por favor. Apocalipsis 1, al 3. Dice de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la dio a conocer, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Note, bienaventurado el que lee y los que oyen. Y a ambos les dice, tienen que guardar las cosas en ella escritas. Entonces, una advertencia para todos. La advertencia registrada en el capítulo 22, los versículos 18 y 19, contra toda alteración deliberada del mensaje. Claro, las accidentales también, porque le podía ocurrir, mencionaba a un crítico textual que está estudiando los manuscritos para hacer una traducción correcta, le podía pasar a los que originalmente escribieron estas copias y nos puede pasar a todos los que leemos, a todos los que oímos, a todos los que enseñamos, y la advertencia ahí es muy clara. Este tipo de advertencia no es rara o no es escasa en la Biblia en general. Pablo también advierte a los Gálatas que no hay ninguna otra persona, no hay ningún otro evangelio que ellos puedan recibir y que pueda darles salvación. Tenemos en pantalla el texto Gálatas 1, 6 al 9. Levante su mano, por favor, y nos ayuda con la lectura. Gálatas 1, 6 al 9. Ni siquiera un ángel tiene autoridad de cambiarlo. Christopher. ¿Ahora sí me escucho? Sí, ahora sí. Que tarda un poquillo. Muy bien. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 9 dice así: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quienes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Moisés también se dirigió a Israel con palabras similares. Tenemos Deuteronomio 4:2 y también el sabio en Proverbios 36 dio también una advertencia en esa misma línea. Por favor, las lecturas, Deuteronomio 4:2, Proverbios 36. Ambas están en pantalla también. Rafael, por favor. Luego, Rafael con Deuteronomio y Christopher con 4:2. Proverbios. Deuteronomio 4:2, siervo. Sí, correcto. Está en pantalla también. Amén, dice.
no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordené. Así es, que yo os ordeno, ¿no? O es otra versión. También el escritor de Proverbios, Christopher, en 36, ¿qué nos dice? No añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Así es. Entonces miren que no es solamente Apocalipsis, también Deuteronomio, también Proverbios y así muchos otros pasajes y muchos otros momentos en la escritura donde se hacen advertencias en esa misma dirección. Ahora, es interesante que el pasaje final del Sagrado Escrito contenga una amenaza relativa al árbol de la vida y al lugar que tiene uno o puede heredar uno en la santa ciudad. Y que diga que si altera, que si cambia, que si agrega o quita algo de esa profecía, en ese momento uno ha caído de la gracia por haber alterado un mensaje que tenía que llegar o que tenía que mantenerse intacto y llegar intacto a los oídos o a los ojos, si es por medio de la lectura, de todo hombre sobre la tierra, tanto en aquella época como en nuestros tiempos. Las palabras que en ese caso se le entregaron a Juan como escritor llevaban una firma, llevaban una estampa divina y por consiguiente un encargo del cielo en cuanto a no cambiarlas. Pasamos al punto número 3, otra vez, siempre nuestro tema, afirmaciones del Nuevo Testamento. Judas, el escritor del Nuevo Testamento, al parecer planeaba escribir una carta personal a los hermanos, pero fue interrumpido por el Espíritu Santo e instruido a escribir acerca de otro tema. Vamos a leer palabras. No lo estoy afirmando categóricamente, pero parece así. Parece que él va a escribir una carta personal, una carta de su corazón, pero aprovechando ese momento, más bien el Espíritu le guía y le dice, necesito que te enfoques más bien en esto, y empieza a escribir uno de los libros del Nuevo Testamento. Por favor, Judas 1:3 o Judas versículo 3, como usted lo diga. Rafael. Amén. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. Gracias, Rafael. Bien, Judas, quien muy probablemente era el medio hermano del Señor Jesús, leemos de eso en Mateo 13:55, escribe que él tenía una gran solicitud. Esa palabra, gran solicitud, viene del griego espudé, que es un proceso de pensamiento amplio. Y ese gran proceso de pensamiento amplio lo llevaba a escribir acerca de la común salvación que ha sido dada a conocer a todos los cristianos. Pero, encontró, dice, necesario. Aquí esta palabra necesario viene del griego anaké, una necesidad impuesta por alguien o por algo. Note, el propósito para escribir, un deseo por escribir, pero de pronto algo le obliga a cambiar la temática o a enfocarse específicamente en ciertos puntos. Algo o alguien, debido a que no tenemos ningún reporte de que alguien haya llegado a decirle algo que haya cambiado su propósito, entonces la conclusión obvia es que aquí se está haciendo una afirmación de inspiración en la escritura de Judas. Alguien o algo, en este caso alguien, le ordenó escribir específicamente otro mensaje del que originalmente pensaba escribir. Ya que Dios es quien inspira la escritura, como dice 2 de Timoteo 3:16, se sigue que el cambio que Judas hizo de su propósito y de su mensaje fue provocado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué fue provocado? Como ya hemos visto,
en Lucas 1:1 al 4 y en Apocalipsis 22:18 al 19, algunos habían escrito relatos supuestamente verídicos, supuestamente verdaderos, pero eran relatos no inspirados en los primeros años de la historia cristiana, y cerca del final del primer siglo se hace todavía más fuerte la advertencia en cuanto a alterar el mensaje o alterar la profecía. Judas instruyó a los cristianos a contender ardientemente, que significa en griego pelear con todas las fuerzas. ¿Y esto para qué? Para defender la fe o el cuerpo de verdad, el Nuevo Testamento, que fue dado, dice, una vez. Viene esta frase o esta palabra, una vez, del griego hapax, que significa una vez y por todas. No es necesario darla una y otra vez, o como piensan los mormones, que en aquel tiempo se dio y que luego en el tiempo de José Smith nuevamente se dio otra porción diferente. No, dice que ya fue dada una y por todas a los santos. Así que al menos que cuerpo de verdad sea la palabra de Dios, no tendría sentido un encargo así de parte del Espíritu Santo para Judas. Judas hubiera sabido, si él estaba escribiendo sus propios pensamientos, como cualquiera de los escritores del Nuevo Testamento lo hubiera sabido. Pero es obvio que esos escritores sabían, estaban muy conscientes, que estaban escribiendo mensajes divinos, estaban escribiendo la Biblia y no querían que los cristianos, los hermanos en general, fueran negligentes en la defensa de la Biblia ante los enemigos. La común fe conlleva una común obligación para todos los cristianos de defenderla. Por eso, el apóstol Pablo va a escribir también a los filipenses en Filipenses 1:7 y les va a decir, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa, confirmación del evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y luego en ese mismo capítulo, pero en el versículo 17 les dice, pero los otros por amor, refiriéndose a otros proclamadores, otros predicadores, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Punto número 4. La inspiración del Nuevo Testamento fue confirmada mediante lo milagroso. Para esto vamos a hacer una lectura en la epístola a los Hebreos, el capítulo 2, los versículos 2 al 4. Levante su mano, por favor, para que nos ayude con la lectura. Hebreos 2, 2 al 4. Hermano Josué. Dice, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, des- después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios, y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo, según su propia voluntad? Ven, los milagros estaban confinados, como bien sabemos, al periodo de confirmación de la palabra, como así lo decretaba Marcos 16:20, y así como lo explica muy bien Pablo en 1 Corintios 13:8 al 13. ¿Y para qué se registraron? Se registraron en la Biblia como evidencia de la deidad de Jesús, y también que era evidencia de que los escritores de estos textos eran hombres de Dios. Por eso, en Juan 20:30 al 31, encontraremos estas palabras del apóstol Juan. Por favor, lectura. Juan 20:30 al 31. Hermano Irving.
Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bien, gracias, hermano Irving. También el escritor de Hebreos se refiere a la ley como la palabra dicha por medio de ángeles. Me estoy refiriendo a la ley de Moisés y estoy citando Hebreos, el capítulo 2. Dice la palabra dicha por medio de los ángeles, refiriéndose a la ley de Moisés, que la puede comparar esta misma expresión con la que utilizó Esteban en Hechos 7:53, cuando también dice que los israelitas, los judíos, habían recibido la ley por disposición de ángeles. ¿Esto qué hace? Esta expresión que hace, lo que hace es señalar la inspiración del Antiguo Testamento. Pero el autor de Hebreos luego va a comparar el mensaje del Nuevo Testamento con ese mensaje que acaba de decir que había sido entregado por medio de los ángeles. Concluye entonces con esto que el Nuevo Testamento también es un mensaje inspirado como el Antiguo. Pues dice él, el mensaje ha sido anunciado primeramente por el mismo Señor. A partir de allí ya estamos hablando de un mensaje autorizado, un mensaje inspirado. Luego fue confirmado a través de señales por los testigos presenciales. Y esos testigos presenciales hicieron su demostración a través de manifestaciones milagrosas del Espíritu Santo, como dice Hebreos, el capítulo 2, pero los versículos 3 y 4. Entonces, descuidar un mensaje así inspirado, afirma el escritor de Hebreos, es descuidar la gran salvación. ¿Por qué el Nuevo Testamento, el mensaje del Evangelio, es grandioso, es grande, como dice aquí el autor? Bueno, hay varias características que lo hacen grande. En primer lugar, porque tiene un grandioso autor, Hebreos 5, 8 al 9. Porque tiene un gran portavoz, Hebreos 1, 2. Porque tiene una gran redención del pecado, Hebreos 1, 3. Porque tiene una gran liberación, Hebreos 2, 10 al 17. Porque tiene un gran juicio, Hebreos 9, 27. Y porque tiene una gran salvación. ¿Qué salvación? La de evitar que nosotros caigamos en la condenación eterna, que más no nos podrían salvar de algo peor que eso, y no habría una salvación que pudiéramos apreciar o valorar más que esa. El autor de Hebreos no enseña que lo milagroso que hicieron los apóstoles, que hicieron los proclamadores del Señor, convirtió el mensaje humano en palabra de Dios. No, las palabras ya eran palabras de Dios, pero fueron confirmadas mediante los milagros. Dios añadió testimonio tras testimonio y testigo tras testigo en el proceso de la confirmación, e incluso en el periodo de la confirmación permitió únicamente, y esto es importante, Dios permitió únicamente los milagros que fueran o que estuvieran en armonía con su voluntad y con su propósito. Recuerde, dice, y lo terminó leyendo y hizo mucho énfasis allí Josué, según su propia voluntad. No era repartir poder por repartir poder, ni era hacer obras portentosas o sobrenaturales por hacerlas. Más nadie caminó sobre las aguas, que nos conste, porque eso ya no estaba dentro del propósito. Más nadie desapareció de en medio de un tumulto de personas que querían matarlo y apareció en otro lugar muy lejano, que a nosotros nos conste. Sabemos que el Espíritu llevó a Felipe de un lugar a otro, pero no en las circunstancias de peligro que por lo menos lo hizo nuestro Señor, que pasó en medio de sus enemigos y que no podían ver que era Él. Probablemente el caso más cercano sería el de Pedro, cuando fue liberado y pasó por la guardia sin que lo notaran. Entonces, ningún milagro se hizo por hacerlo, ni como decíamos con el principio o ley de parsimonia, Dios no hace nada de sobra. Dios tampoco se queda corto. Dios solamente hace lo que tiene que hacer con el propósito por el cual lo ha determinado. Así que la ausencia de señales hoy significa que el mensaje ya está completo.
significa que ese mensaje no necesita adiciones y que Dios no permitirá más de esas señales en nuestros días porque ellas ya cumplieron su propósito y no tienen sentido hoy. No era multiplicar panes simplemente por llenar la barriga de alguien. No era simplemente sanar a un ciego porque había que sanar a todos los ciegos en el mundo. Ese no fue el propósito. Era demostrar la deidad de nuestro Señor y demostrar que el mensaje que se estaba entregando era un mensaje bíblico, un mensaje que iba a formar parte del canon de los libros sagrados del pueblo de Dios y que eso venía de Dios, no del hombre. Aquellos que buscan o falsifican señales en nuestros días, hay que llamarles como les llamó el Señor a los de su día en Mateo 12:39. Son una generación mala y adúltera. El que pide hoy sanidad, el que pide hoy profecía, el que pide hoy revelación, el que pide esos milagros que están destinados a revelar el Nuevo Testamento, que ya no se está escribiendo hoy, ya está escrito, ya está completo. Esas personas son como esa generación mala y adúltera que le exigía a Jesús más señales de las que él tenía bajo su propósito. Las señales fueron dadas únicamente hasta que se entregara la fe que aún se estaba revelando en el primer siglo. Vamos por favor un momento a Efesios 4, 8 al 15 y vamos a hacer esta lectura por favor. Efesios capítulo 4, los versículos 8 al 15, antes de que pasemos al punto 5. Efesios 4, 8 al 15, por favor. A ver, Christopher levantó la mano primero. En la siguiente me ayuda Steven. A ver, Cris, Efesios 4, 8 al 15. Ok, perfecto. Dice así: por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que hubiese también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en aquel en el que es cabeza, esto es Cristo. Bien, gracias, Chris. Solo corregir la lectura del 11 al final, cuando dice evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí no va la A, como si separara a los maestros siendo otro nivel y los pastores un nivel diferente, ¿no? En ese caso, el griego indica que pastores y maestros son la misma persona. O sea, que los ancianos deberían ser maestros de la congregación, como luego Pablo lo especificaría en Tito, que debe tener la capacidad de enseñar la doctrina y refutar a los que contradicen. Allí en ese caso no está poniendo maestros como otro nivel más en la iglesia, sino que los pastores deben hacer ambas labores, dirigir y deben enseñar también, ¿no? Bien, ahí está, el pasaje explica, de hecho todo el capítulo 4 explica que esa fe, ese sistema de fe, de creencia, estaba siendo revelado. Como estaba siendo revelado para que las personas supieran que venía de Dios y que aquel que había entrenado a los apóstoles era verdaderamente el Hijo de Dios, se estaba acompañando la predicación con estas señales. Número 5. Los escritores del Nuevo Testamento sabían, como mencionamos, que el mensaje que poseían era la perfecta ley de la libertad,
como le llama Santiago en el capítulo 1, versículo 25. ¿Okay? Pablo toma esta ley perfecta o ley de la libertad y le llama de diferentes maneras en diferentes textos. Por ejemplo, a esa ley la llama la ley de Cristo en Gálatas 6:2. La llama la ley del Espíritu de vida en Romanos 8:2. Dice que esa ley es el amor en Romanos 13:10. Y dice que esa es la ley, o era la ley, en ese momento de su vida bajo la cual se encontraba. Lo dice en 1 Corintios 9:21. Y le llama la ley de la fe en Romanos 3:27. Pero no solamente Pablo. Además, Santiago llamó a la perfecta o completa ley de la libertad la ley real, la ley que viene del rey, en Santiago 2:8. Y ya que esa ley es una regla de acción y ya que es perfecta, entonces dice Pedro en 2 de Pedro 1:3 que ella contiene todo lo que necesitamos. No tiene defecto alguno, no tiene carencia alguna. Ella es exactamente lo que Dios quería para cada uno de nosotros. Se nos dice que las escrituras están completas en 2 de Timoteo 3:17, en 2 de Pedro 1:3, en 2 de Juan 9:10, que incluso nos prohíbe que alguien venga con otra enseñanza distinta. Y por eso esta ley es la ley real. Y a través de esta expresión se indica que, puesto que las cosas iguales a otras, dos cosas iguales, exactamente iguales a otra, deben ser también iguales entre sí mismas, hablando de lo que es la ley, entonces, hablando de lo que es la lógica, perdón. Entonces, cuando estamos hablando de esta ley real, que también es ley perfecta, que también es ley de fe, que también es ley de amor, que es la regla bajo la cual todos vivimos, estamos hablando de que ella se caracteriza por la libertad. Pero, ¿qué libertad? Bueno, libertad de cualquier otra ley, sea leyes que nos impongan los hombres, o sea, por ejemplo, la ley del antiguo pacto, que ya había cumplido su propósito y que ya no nos puede obligar ahora. No es esta una libertad de querer creer lo que nos guste, de querer hacer lo que pensemos que podemos hacer, sino está hablando de libertad de el pecado, libertad de leyes, incluso de Dios, que ya no están vigentes, y libertad de cualquier ley que nosotros como seres humanos hayamos diseñado para esclavizarnos a nosotros mismos. Por eso es la ley real, la ley de la libertad. Es la ley de nuestro nuevo rey, así que nosotros ahora haremos lo que él decrete en vigencia ahora. Punto número 6. El apóstol Pablo, en una oración, conectó el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y los llamó Escritura. Aunque habíamos ya considerado este pasaje, nuevamente lo repetimos. El apóstol cita en 1 Timoteo 5:18 la Escritura, pero luego vamos a ver de qué consistió la Escritura. Dice el texto, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Esa expresión se encuentra en Deuteronomio 25:4. Pero luego dice, y digno es el obrero de su salario. Esa expresión, digno es el obrero de su salario, no está en Deuteronomio, ni en el 25, ni en ninguna otra parte de ese capítulo, ni en ninguna parte de ese libro, ni en ninguna otra parte del Antiguo Testamento. Esa expresión, digno es el obrero de su salario, se encuentra en Lucas 10:7. En Lucas 10:7 dice, y posad en aquella misma casa, dice el Señor Jesús, comiendo y bebiendo lo que os den. Y aquí retomamos el tema de aquel día, ¿no? Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Interesante. Pablo dice que va a citar la Escritura y cita del Antiguo Testamento, de Deuteronomio 25:4, y lo pone al mismo nivel, o luego cita Lucas, el libro de Lucas, porque en aquel tiempo no había divisiones de capítulos y versículos, cita a Lucas y los pone al mismo nivel. ¿Cómo le llama a ambos? Escritura. Así que allí, tanto él reconoce
la inspiración del Evangelio según Lucas, como por eso le decía, respondiéndole aquel día a Jean Paul, que no solamente el mismo libro reclamaba su inspiración, a veces otro personaje o el mismo autor en otro libro le da esta categoría. En este caso, Pablo está reconociendo el escrito de Lucas como un escrito inspirado. Recuerde que Lucas era uno de los colaboradores de Pablo, así que Pablo lo conocía bastante bien y esto nos demuestra que conocía el escrito que él había realizado, que es este libro que se divide en el Evangelio de Lucas y en Hechos de los Apóstoles. En este caso en particular cita a Lucas, que sería el que ya estaría listo, y luego también se escribiría Hechos con todos los eventos de la vida de Pablo. Pero además de esto, Pablo requirió de los cristianos en segunda de Tesalonicenses 3:14 que se obedeciera lo que él escribía. Dice en este texto: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis en él para que se avergüence. Lo que Pablo escribía era escritura y requería que uno lo obedeciera. Esta necesidad es sin duda la razón por la que se requería a las iglesias del Nuevo Testamento que circularan los escritos apostólicos entre sí. Vamos a ver estos textos donde se pide esto. Por favor, leamos Colosenses 4:16. Le doy el paso a Steven, que estaba pendiente de lectura, y otro hermano que nos ayude con Primera de Tesalonicenses 5:27. Ambos están en pantalla, así que por favor, puede leerlos de la pantalla si le es cómodo o leerlo en su Biblia si le va mejor, como usted guste. Levante su mano. Bueno, Steven sí va a leer directamente. Y me levanta la mano, por favor, el que vaya a leer Primera de Tesalonicenses 5:27. Por favor, Steven. Dice: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Bien, gracias, Steven. ¿Quién leía Tesalonicenses, por favor? Hermano Christopher. Vamos a ver. Muy bien. Dice así, el versículo 27 del capítulo 5 de Tesalonicenses. Os conjuro por el Señor que esta carta sea a todos los santos, al santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Así es. Mire cómo le dice a los colosenses que la carta que ellos habían recibido debían enviarla a la Odisea para que también, la leyeran. Y la que había llegado a la Odisea, ¿escuchó esa frase? La que había llegado a la Odisea, no la carta a los colosenses, no, la carta que estaba en la Odisea, que era la carta a los Efesios, eso lo hablaremos cuando estudiemos Efesios o cuando estemos Colosenses. Esperamos que el Señor nos permita eso. Entonces hablaremos en detalle y argumentaremos el caso. No existe la carta a los laodicenses. Pero la carta a los colosenses, cuando usted la toma con la carta a los efesios, se da cuenta que son prácticamente mellizas. Y le digo a ambos, intercámbiense las cartas porque lo que le escribí a ellos también vale para ustedes. Y lo que le escribí a ustedes también vale para ellos. Mire la universalidad de estas cartas. Por eso es que cuando alguien ha venido por allí diciéndonos, pero ¿por qué ustedes siguen creyendo en ese libro? Había una doctrina por allí que recuerdo que un hermano escribió un artículo que se llamaba ¿Es usted Teófilo? Y el artículo del hermano hablaba de ciertas nuevas corrientes por allí, no tan nuevas, que decían que uno debía leer la Biblia como un libro histórico y ya, no pensar que eso es lo que le habla a uno hoy. Porque entonces decían, ahí dice carta a los Corintios. ¿Usted es de Corinto? No, entonces eso no es para usted. Carta a los Efesios. ¿Usted es de Efesios? ¿De Efesios? No, entonces eso no es para usted y así, ¿no? Entonces el hermano escribe y le coloca el título del artículo. ¿Es usted Teófilo?
y lo argumenta en contra de esta posición. Aquí nosotros podemos ver que Pablo no le preguntó a los colosenses, o los laodicenses no le iban a preguntar, ¿somos nosotros efesios? Eso era para ustedes. Ni los efesios iban a decir, ¿pero acaso nosotros somos de la Odisea? Y eso es para ustedes. ¿O acaso somos de Éfeso también? No, eso es para ustedes. No. Definitivamente la carta llegó a Éfeso, llegó a la Odisea y ahora tenía que pasar a Colosas. Y la carta de Colosas tenía que hacer igualmente el recorrido. Así que luego todo esto se ejemplifica también en Primera de Tesalonicenses 5:27, cuando él dice, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. A todos, no solamente los miembros de esa congregación. Esa carta todo cristiano tenía y tiene que leerla. Pero ya digo, la argumentación al respecto de lo de las cartas para cuando entremos a esos cursos, ¿no? Número 7. Los escritores del Nuevo Testamento afirmaban la autoridad de sus escritos e instruían a los evangelios a proclamar la enseñanza apostólica, a los evangelistas, perdón, a proclamar la enseñanza apostólica con toda autoridad. Si ellos no estuvieran conscientes de que lo que escribían era inspirado, no tenían que decirle, predícalo con toda autoridad. Pero al decir con toda autoridad está indicando que van apoyados, van respaldados por el mismísimo Dios, por el mismo Espíritu Santo. Esto lo leemos en 1 Timoteo 4:11 y en Tito 2:15. Si leemos específicamente Gálatas 1:11 al 12, dice el apóstol, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres. Yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Allí está, por si nos queda alguna duda. Él afirma totalmente que deben respetar lo que escribe, porque lo que escribe viene revelado directamente por Jesucristo. Y el punto 8 y final, cada libro del Nuevo Testamento afirma su inspiración. Y aquí cerramos nuestra lección haciendo estas lecturas muy brevemente. Así que si usted quería leer y si usted no ha leído y puede leer, por favor participe porque vamos a leer esto muy rápidamente. Muy rápidamente. Por favor, Mateo 17. Mateo 17. Apenas terminemos de leer, terminamos la lección. Así que vamos allí a hacer como esgrima bíblico, buscando rápidamente estas citas. Mateo 17, Juan Miranda. Mateo 17. ¿Me escuchan, hermano? Sí, perfecto. Y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Esta encomienda que está dando Jesús en Mateo, la está dando pues el mismísimo Hijo de Dios, tal cual luego Pablo diría en Gálatas que lo que él decía, lo decía porque se lo había revelado Jesucristo. Todo esto que se está escribiendo también en Mateo había sido revelado por Jesucristo. Marcos 1:1, Josué. Vamos buscando de una vez, así como hizo Josué, la cita siguiente, ¿no? Porque las tenemos allí en pantalla. Marcos 1:1, por favor, Josué. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo. No es mi opinión personal. Es el Evangelio que ha revelado Jesucristo. Lucas 1:1 al 4 ya lo leímos. Juan 20:30-31 ya lo leímos. Así que le encomendamos a Christopher Hechos 1:1 y el 8. Hechos 1:1 y el 8. Ya alguien va buscando Romanos 1:1. Christopher, Hechos 1:1 y el 8. Ya sabemos que Lucas dijo que estaba recopilando todo y que obviamente él estaba presentando un mensaje perfecto. Solo presentas un mensaje perfecto si te lo revela Dios. Juan 20:30-31 que dice que muchas otras cosas hizo Jesús, pero que las que estaban registradas en ese libro es para que los que leyeran creyeran. Entonces ahí está el reclamo de inspiración. Vamos a Hechos 1:1 y el 8. Con Cristo. Muy bien, dice. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra.
Hasta lo último de la tierra. Ese fue el audio. Bien, ahí tenemos dos cosas. En el versículo 1 está hablando de Lucas, en mi primer tratado. Ese es el Evangelio según Lucas. Y está dándole obviamente la autoridad. Ahora, luego en el 8 justifica. Pero cómo esta gente podía enseñar o explicar algo divino de manera perfecta, sin error. Entonces lo explica. Porque Jesús iba a mandar a su Espíritu Santo para capacitarlos para las tareas del ministerio. Romanos 1:1, y ya vamos buscando el 1 Corintios 2:10 al 13, incluso ya lo analizamos a profundidad, así que ese lo saltamos y nos vamos a 2 Corintios 1:1. Pero para Romanos 1:1 le damos paso a Irving. Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Así es, lo primero que él dice, iniciando la carta, es que va a escribir esto porque él ha sido apartado para ello, ha sido capacitado por el mismo Señor, algo en lo que Pablo insiste mucho en sus cartas. 2 Corintios 1, también Pablo. Segunda de Corintios 1:1, Josué. Pablo, apóstol de Jesucristo, de Cristo Jesús, perdón, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Así es, nuevamente él va a hablar de su apostolado, no está hablando de su idea, sino que está hablando lo que le ha sido revelado como embajador de Cristo, como testigo de Cristo también. Ya debemos tener Gálatas 1:12, bueno, ya lo leímos, nos vamos directamente, ya leímos Efesios 3:3 al 4, que dice, leyendo, lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento del misterio que había estado oculto y ahora ha sido revelado. Entonces nos movemos a Filipenses 1:2 y el 4:9. Filipenses 1:2, Juan Miranda, y alguien por allí ya va buscando 4:9, sería Josué. Por favor, Filipenses Juan. 1:2 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros. Y dice, ¿de dónde viene esa gracia y paz? Viene de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ellos eran los autores de lo que él luego iba a estar escribiendo, revelando en este libro. Se complementa con el 4:9 también, que lo tiene allá nuestro hermano. Por favor, 4:9. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Bien, así es. Entonces ahí se ve la autoridad. No era algo que él estaba escribiendo opcional. Complementamos el 1:2 con el 4:9 y está reclamando autoridad divina. Por lo tanto, inspiración. Ya tenemos por ahí Colosenses 1:2 y ya alguien va buscando Primera de Tesalonicenses 4:15. Vamos con Colosenses 1:2, Christopher. Christopher, Colosenses 1:2. Sí, señor, dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo, que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así es, otra vez viene de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y nos movemos a Primera Tesalonicenses 4:15 con Steven. Dice así, por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos, llegamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. A ver, un momentito aquí que tuvimos un fallo técnico acá. Ya nos ubicamos. 4:15. Segunda. No, es primera. Por lo cual decimos esto en
palabra del Señor. Ese es el término que hay que enfatizar allí en Primera de Tesalonicenses 4:15. No es la palabra de Pablo, no es una interpretación personal, como luego diría Pedro, que algunos creían. No, es la palabra del Señor. Ya debemos tener por ahí la segunda, 3:14, bueno, que ya lo habíamos leído, que decía que si alguno desobedecía lo que él había visto, entonces esa persona tenía que ser disciplinada. ¿Por qué? Porque lo que él estaba escribiendo no era de él, era del Señor. Segunda de Timoteo, ya debemos tenerlo por ahí, 1:13, y ya buscando Tito 2:15. ¿Quién nos lee Segunda de Timoteo 1:13, por favor? Sí, Josué. Dice, retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Ahí utiliza una expresión, la norma, que claro, profundizaremos en ella. Como digo, todas estas cosas paso muy por encima porque todos esos textos serán analizados en su momento cuando estemos dando estos estudios. Pero dice la norma, indicando que es una regla a seguir. Otra vez, no es una opinión humana, no es una idea humana, es algo que está dirigiendo Dios. Y si dice esto de la segunda carta, entonces por implicación la primera carta va con el mismo propósito también, ¿no? Tenemos Tito 2:15 y alguien ya busca Filemón, los versículos 1, 3 y 8. Para Tito 2:15, Christopher Sirias, por favor. Según yo estaba levantando para Filemón, pero no importa. Tito 2:15, ¿verdad, hermano? Tito 2:15. Esto sí. habla con toda autoridad. Perdón, nadie te menosprecia. Se Si quiere leer una vez cortó. con Filemón. Sí, porque se cortó un poco allí, por favor. Ok, dice así. Esto habla y exhorta, reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. Ahí está la expresión que habíamos analizado, ¿no? Con toda autoridad. No habría manera de que esta palabra tuviera toda autoridad. Es una expresión que encontramos ¿dónde? En Mateo 28:18, cuando Jesús dice, toda potestad, que potestad y autoridad es lo mismo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora le dice Pablo a Tito que debe enseñar lo que él le ha entregado con toda autoridad. Otra vez, origen divino. Filemón 1, el 3 y el 8. Si quiero ¿Lo leer, lee? hermano, que lo tengo a la otra página. Listo, adelante. Ok, dice que los de Filemón El 1, son el 3 y el 8. 18. Perfecto, dice. Pablo, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. 3. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre Celestial, del Señor Jesucristo. Y el 8 dice así, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo, para mandarte lo que conviene. Así es, nuevamente él hace alusión a su autoridad, siempre haciendo alusión a su autoridad para que su escrito sea seguido. Claro, él espera que sea seguido por amor, pero en todo caso, si a la persona le gustaba o no le gustaba el mensaje, tenía que recordar de dónde venía la autoridad de Pablo. Tenemos a Josué listo ya con Hebreos. El 1:2 ya lo leímos. Aquí los estoy traicionando un poco, ¿no? Porque ustedes ya en uno y de pronto yo les digo, no, ese no, ya lo pasamos y ahora los pongo a correr el siguiente, ¿no? Sería el 13:22. Josué, ayúdanos con el 13:22 y ya alguien está buscando Santiago 1:1. Josué, 13:22. Hermanos, ok. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Bien, 13 capítulos después, el autor de Hebreo dice, soporten esta palabra de exhortación porque les he escrito brevemente. Hermano, ¿cuánta autoridad tendría este hombre para haber hecho una exposición de tal forma y decir que en realidad todavía tendría mucho más que escribir sobre eso, pero que lo que ha escrito, ellos lo deben cargar? Es una responsabilidad para cada uno de ellos. Tenemos ya por allí Santiago 1:1, ya alguien debe tener Primera de Pedro 1:1. Vamos con Santiago.
Estamos terminando. Santiago 1:1, Juan Miranda, y Primera de Pedro 1:1, Christopher. Santiago 1:1. Santiago, siervo Sí. de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Otra vez, la autoridad por delante de que es una revelación de Jesucristo. Es un mensaje donde la persona va a resaltar siempre la fuente. Y Primera de Pedro 1:1 va en esa misma línea. Y por allí mismo, el 19, Christopher, por favor. Pedro, apóstol de Jesucristo. Perdón. Primera de Pedro 1:1. 1:1, sí. Me Y enredé el con la 19. segunda Pedro. Perfecto. Pedro, expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y 19 Ahora me el dijo también, 19. ¿verdad? Sí, por favor. Es que yo lo tengo chiquitito. Ok. Sí. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Bueno, ahí vas a tener que leer el 3:2 para hacer una sola lectura global de Primera de Pedro. Ok. El 2 también, por favor. capítulo 3 y versículo 2. Es decir, considerad casta y respetuosa. Estamos en primera, ¿no? A ver. Bueno, ese 3:2 probablemente tengo que revisarlo. Tengo que revisarlo porque no coincide con los otros dos. Los otros dos sí hablan siempre de el origen y cuál era el tipo de mensaje que se estaba entregando. Ahí lo corregiré y cuando les envíe el material ya irá corregido. Por allí teníamos a Josué, si no me equivoco, con la siguiente que sería Segunda de Pedro 1:1 y el 3. Segunda de Pedro Ok, 1:1 y el 3. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Versículo 3. Pues su divino poder nos ha concedido, todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Este es el claro, ¿no? De todos los de Pedro, porque allí directamente dice que es apóstol de Jesucristo y luego menciona que ha recibido el conocimiento que abarca todo cuanto necesitamos en la vida y la piedad. Así que excelente la afirmación de inspiración. Ya por ahí debemos tener Primera de Juan 1:1 y el 5:12. A ver, que no los estoy viendo ahora sí. Josué. Ya, no, Rafael. Primera de Juan 1:1 y 5:12. Amén. Primera de Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. 5:12. 5:12. Amén, varón, dice. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así es, ellos ahí otra vez, ¿no? Están mencionando precisamente de dónde viene su mensaje y luego ellos dicen que tienen a Cristo. Claro, hay una forma de tener a Cristo en el sentido espiritual, de que ha aceptado su mensaje, lo ha aceptado como Señor, pero los apóstoles lo tenían de una forma particular. Como vimos en Primera de Corintios 2, ellos tenían la mente de Cristo en el sentido de la revelación de Cristo. Podían venir profetas espirituales, personas que quisieran hablar de que eran enviados de Dios, pero dice Juan, ellos no tienen a Cristo, no tienen la doctrina, no tienen ese conocimiento sobrenatural que sí tenemos los apóstoles. Bien, estamos terminando ya. Segunda de Juan 9 al 11, para
Irving, segunda de Juan 9 al 11 para Irving, tercera de Juan 9 y el 12 para Josué, tercera de Juan 9 y el 12 para Josué, Judas 3 ya lo leímos y Apocalipsis 22, 18 al 19 ya lo leímos, así que pues ya terminaríamos solo con Irving y Josué. Cualquiera que Irving. se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Allí está, nuevamente la doctrina ya estaba revelada, la doctrina había que seguirla, respetarla, y quien no lo hiciera tenía que ser expulsado de la comunión. Finalmente, tercera de Juan 9 y el 12, con Josué, por favor. Dice, escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Bien, ahí está un tipo que se estaba revelando, perdón, en el 9 se estaba revelando sobre lo que Juan escribía. Pero ¿qué le dice luego en el 12? Demetrio tiene buen testimonio de parte de todos y de parte de la verdad misma. También nosotros damos testimonio y tú sabes que nuestro testimonio es verdadero. Amén. Gracias, Josué. Ahí otra vez habla de su testimonio, un testimonio que es verdadero. Si él a través de esa carta recomendaba a Demetrio, eso tenía toda autoridad y pasaba por encima de Diótrefes y de cualquier persona malintencionada que estuviera usurpando esa autoridad divina. Así que, amados, ya finalmente, pues, algunos usan 1 Corintios 7, 10 al 12, donde Pablo habla de esto no lo digo yo, sino el Señor. Y esto lo dice el Señor, no lo digo yo. Y utilizan esa expresión para querer decir que a veces, o que los apóstoles escribían su opinión personal y que solo cuando ellos citaban directamente a Jesús, entonces deberíamos obedecer lo que ellos dicen. Pero ya leímos 1 Corintios 14:37, que si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribe, dice Pablo, son mandamientos del Señor. Ya hemos leído en 2 de Pedro 3, donde Pedro reconoce los escritos de Pablo como escritos inspirados. Así que definitivamente a esta teoría no hay ni siquiera que darle mucho color ni mucha importancia porque se cae por su propio peso. Aquí finalmente solo haré la observación de que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 7:40, lo coloqué aquí entre los pasajes al final, dice, pero a mi juicio, más dichoso será si se quedare así, hablando de la Virgen, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. En el 14:37, que ya lo conocemos, dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Y sumamos estos dos con el último, que sería 1 Corintios 7:25, que dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Y aquí hay un punto interesante con el que cerramos ya nuestra lección. Incluso cuando un apóstol escribía bajo inspiración, obviamente, un consejo como pastor, como, no diré pastor, bueno, pastor Pedro era apóstol y era anciano, ¿no? Podía escribir como pastor, podía escribir como maestro, como lo hacía también el apóstol Pablo. Cuando daban un consejo y lo estaban haciendo durante el proceso de inspiración, tu consejo también tiene inspiración. Muy, muy importante. Y de hecho él lo recalca, sobre todo en 1 Corintios 7:40, cuando dice, le estoy dando un consejo al papá de esa muchacha doncella, pero le quiero recordar al papá que yo no soy cualquier persona dando un consejo.
soy alguien que tiene el Espíritu de Dios. Entonces, un consejo de Pablo, incluso siendo consejo, una opinión de Pablo, incluso siendo opinión, estaba dirigida bajo el proceso de inspiración. Dios quiso que este consejo, que esta recomendación quedara registrada por las edades. Por lo tanto, como por ejemplo cuando hablábamos de que el cristiano debe casarse con cristiano, mencionábamos cuando Pablo dice que la viuda debe casarse en el Señor, una expresión que luego analizaremos también en esa carta, pero que definitivamente significa dentro del rebaño del Señor, que significa dentro de del grupo de los creyentes. Y si a una viuda en su segundo matrimonio ya, ¿no?, le está recomendando, le está pidiendo que se case en el Señor, ¿cómo a nosotros se nos ocurre que Pablo en un primer matrimonio le diría a un cristiano, no importa con quién te cases? Si importaba en un segundo matrimonio, obviamente tenía que importar, y mucho más en el primero. Entonces, su recomendación, su consejo, cásate en el Señor, viuda, es un consejo válido para las personas que también se van a casar por primera vez, y es un consejo inspirado. Es un consejo que no está ahí por casualidad. Es un consejo que el Espíritu Santo decidió que estuviera en la Escritura. Doy otro así rapidito que conocemos muy bien. Ya no tomes agua sola, mézclala con un poco de vino. Término que ya por ahí estuvimos otro día conversando con Rafael, que cada vez que la Biblia dice vino no debemos pensar en alcohol, porque en aquel tiempo decir vino podía referirse a alcohol o podía referirse a el fruto de la vid fresco. Le dice mézclalo, porque como en aquel tiempo no había proceso de potabilizar agua, era una manera de purificar un poco el agua, mezclarla para que no le cayera pesado a un estómago que tenía de por sí muchos problemas. Ese consejo que da Pablo allí a Timoteo queda registrado bajo el proceso de la inspiración. Por lo tanto, es del todo válido tomarlo hoy día, enseñarlo a los hermanos, no directamente que tengan que tomar el agua con jugo de uvas, pero sí el hecho de que es totalmente de cristianos, es totalmente de hijos de Dios, cuidar su salud, hacer todo lo posible, no solo esperar que la providencia de alguna manera te ayude a recuperarte, tú también tienes que hacer tu parte mejorando tus hábitos para que puedas ayudar al cuerpo a sanar, a curar. Dios tiene un proceso natural en el cuerpo humano que le ayuda a recuperarse de muchas cosas, pero también nosotros, como seres racionales, pensantes, y viendo el consejo apostólico, debemos, también poner de nuestro lado, de nuestra parte. Así que muy importante y muy interesante esto de que no es lo mismo un consejo de Pablo que un consejo mío como predicador. Definitivamente que el de él queda registrado en la Escritura porque también está bajo el proceso de la inspiración. De todos los consejos que podía dar Pablo, pues esos dos consejos de 1 Corintios 7, aquel consejo de Timoteo, fueron registrados en la Biblia porque así lo hizo Dios. ¿Por qué? Porque eso iba a ser de enseñanza también para nosotros. Así que, amados hermanos, terminamos ahora sí ya totalmente la temática, las afirmaciones del Nuevo Testamento respecto a su inspiración. Hasta aquí nuestra preciosa lección, porque hemos pasado por toda la Escritura, conociéndola mucho más, desarrollando, como decía al inicio de esta clase, un sentido de mayor respeto, de mayor reverencia, de mayor amor hacia la Escritura, porque tiene que ser así. Es una palabra sagrada y como tal debe ser tratada. Así, hermanos, concluimos entonces nuestra temática, las afirmaciones del Nuevo Testamento en cuanto a inspiración. Una lección bastante amplia, llena de mucho material, como mencionó nuestro hermano, para poder evaluar, para poder valorar mucho la Escritura. Y quiera Dios que a través de esta enseñanza, que a través del trabajo de cada uno en sus congregaciones, podamos, si no está, despertar esa reverencia, ese respeto, recuperar esa reverencia hacia la Escritura, tanto la Escritura que tenemos en nuestra mano para consultar, como aquella que se predica desde el púlpito y que también merece todo nuestro respeto. Si se logra
esto verdaderamente ha cumplido su propósito, nuestra lección.